diferentes temas sobre el santuario, sobre la justicia de Cristo, el plan de la salvación y el problema del pecado. Vemos aquí que en Éxodo capítulo 25:8 Dios dijo: me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Y luego, en la vida real, acuérdense que esto era sombra, era una maqueta, era un plan en miniatura de lo real. Y en lo real dice que ese verbo se hizo carne, se hizo hombre, carne, dice otra versión, y habitó entre nosotros. Aquí está lo que estábamos diciendo, pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. ¿Ven? Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Entonces, vemos acá, este se llama el altar del sacrificio. Esto se cumplió en la tierra cuando Jesús murió en el monte Calvario. Esto se cumplió. Luego pasamos a la fuente, que la fuente significa la resurrección de Cristo. Y tenemos aquí los dos departamentos del santuario: el lugar santo y el lugar santísimo. Analizamos esta semana estos muebles, menos este. Entonces, el punto número 1, ese de yo habitaré en medio de ellos. Cristo vino y habitó en el campamento, habitó entre nosotros. Cristo, la Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así como el cordero era sin mancha, Jesús debía ser sin mancha, sin pecado. Y dice 1 Pedro 1:19 que fuimos rescatados, dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo Cristo vivió una vida perfecta. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿A qué maldición se refiere? Cuando aquí está hablando de la maldición de la ley, ser maldito significa estar condenado a la muerte por la justicia divina. La justicia divina decía que el que peca tiene que morir. Esa maldición la tomó Cristo. Ahora Él nos entrega esa vida perfecta a nosotros y nos cubre con su manto de justicia. Cristo vino a estar al frente de la raza humana para vivir una vida perfecta en nuestro favor, para saber cómo ayudarnos en nuestro conflicto con el pecado. Los seres humanos podemos alcanzar el alto ideal que ha sido colocado ante nosotros mediante el sacrificio de Cristo. El manto de su justicia confeccionado en el telar del cielo. No hay un solo hilo de creación humana
en dicho manto. Es el manto de la justicia de Cristo. Vistámonos con Él aquí mismo, ahora. Como habíamos dicho, aquí en el altar del sacrificio, con su muerte, Cristo pagó la deuda del hombre. Todos, dice la Biblia, que todos estábamos condenados a morir. No hay ni un justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Dice Romanos, así que aquí se pagó la deuda, el castigo que merecíamos por nuestro pecado. Cristo lo pagó en el monte Calvario, simbolizado allí por el altar del sacrificio. Entonces, haciendo un recuento, en el campamento estuvo en la tierra. En el monte Calvario estuvo en la tierra. En la fuente, en la resurrección, esto se cumplió acá en la tierra. Pero luego Jesús asciende al reino de los cielos. Y ahora, ¿cómo entendemos qué está haciendo Dios allá? Jesús delante de la presencia del Padre. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una intercesión. ¿Te acuerdan? Estudiamos sobre el altar del incienso. Que Cristo está intercediendo. Pero ¿cómo entendemos, sabemos exactamente lo que Jesús está haciendo allí? Bueno, aquí en Apocalipsis, ya en el cielo, dice allí que Jesús, en medio de los 7 candeleros, y a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. El sumo sacerdote se vestía así, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Entonces vemos que aquí hace una descripción de un sacerdote del Antiguo Testamento, pero esto ya no es en la tierra, ¿ves? Esto es en el cielo. El profeta Juan ve a Jesús ministrando en el lugar santo. Y en el lugar santo estaban los 7 candeleros. Aquí en Apocalipsis 1:20 dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. En el Antiguo Testamento, el sacerdote se encargaba de echarles aceite a los candeleros. Entonces, durante los 1844 de nuestra era, años, Jesús estuvo en medio de las iglesias. Esos 7 candeleros representan 7 periodos de la iglesia a través de la historia. Y Cristo ha estado muy pendiente de que no le falte aceite y que mantenga siempre la llama. Por eso que vemos en la historia cómo ha habido hombres que se han sacrificado, han sido héroes, que han sido perseguidos, porque Jesús ha estado siempre dando el Espíritu Santo.
Y luego tenemos el altar de incienso, que también era un mueble que estaba en el lugar santo. Dice ahí en Apocalipsis 8:4, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Es interesante notar acá que este ángel que aparece ahí no es ni más ni menos que el ángel del pacto. Es decir, es el mismo Señor Jesucristo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Solo el gran sumo sacerdote podía entrar con el incienso a interceder. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ya mencionamos que el incienso, las oraciones no son el incienso. ¿Alguien recuerda qué significa el incienso? Estuvimos hablando bastante sobre eso. ¿Qué significa entonces el incienso? Si no son las oraciones. La intercesión. Muy bien. La intercesión de Cristo en el lugar santísimo. ¿Cuál es la otra? Los méritos de ¿Ah? Los méritos. Muy bien, los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo simboliza el incienso. Los méritos de Cristo y la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Muy bien, y aquí está, dice: Dios escucha la intercesión de Jesús mezclada con nuestras oraciones. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad, y no rechaza a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que surge de su obediencia. En el cielo, sus méritos, abnegación, sacrificio propio, se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Por eso que dice ahí en Hebreo: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, porque allí están los méritos de Cristo, la intercesión de Cristo en nuestro favor. Él está intercediendo y sus oraciones y mis oraciones son fragantes delante del Padre a través de sus méritos. Así que desde Apocalipsis 1 hasta el capítulo 11, 18, se habla del servicio en el lugar santo, en el cielo. Y de Apocalipsis 11, 19 en adelante, ya está hablando del servicio en el lugar santísimo. El servicio en el lugar santísimo era una vez al año. El sumo sacerdote entraba allí y era el día del juicio. Dice Daniel que un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay un juicio. Y también 1 Pedro 4:17 dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Dese cuenta que este juicio
era para el pueblo de Dios, no era para todo el mundo. Primero tenía que ser para el pueblo de Dios. Y ese gran día del juicio, una vez al año, primero era para el pueblo de Dios. Después será juzgado todo el mundo. Así que tengamos en cuenta que un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Seremos juzgados. La justicia de Dios exige que haya un juicio. Y entonces en Hechos 17:31 dice, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, con justicia. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Dice 2 Timoteo 4:1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. También acá dice, porque ni aún el Padre juzgará a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, a Cristo. Así que, algo para notar aquí es que dice allí que ese juicio será sobre lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que somos salvos? Somos salvos a través de los méritos de Cristo y que somos justificados en la justicia imputada y que la salvación es gratis. ¿Cómo se explica que entonces que seremos juzgados de acuerdo a lo que hicimos, al comportamiento? Y la explicación es que somos salvos por gracia y seremos juzgados por lo que hicimos, por las obras. Las obras determinarán si nuestra fe fue genuina. Y ustedes recuerdan la parábola de Mateo 25 de las ovejas y los cabritos. Los representados por las ovejas dicen, Señor, pero ¿cuándo te hicimos bien? ¿Cuándo? Es decir, que su carácter había cambiado tanto que era natural a ser bondadoso, compasivo, generoso. Entonces, el fruto de la fe verdadera, finalmente eso determinará que sus obras han sido hechas en Cristo. Y tenemos aquí Hebreos 9:23, donde dice que por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo deberían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. ¿Qué está queriendo decir acá en esta cita bíblica que escribió Pablo? ¿Qué está queriendo decir? Que también en el santuario celestial habrá una purificación. Así como aquí había un día para purificar el lugar santísimo, también en el cielo habrá ese evento, pero no con sangre de animales,
sino con la sangre preciosa de Cristo se hará, con mejores sacrificios, dice ahí. Así que un día, ese día comenzó. Aquí todos los que somos de la iglesia hemos escuchado sobre esta fecha, 1844. Y allí en el libro de Daniel 8:14, ahí mencionaba que hasta 2300 tardes y mañanas y el juicio iba a comenzar, la purificación del lugar santísimo iba a comenzar. No vamos a entrar en detalles sobre la profecía, pero allí, y dijo hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Dice allí, en el libro de Hebreos 9:4, que tenía el incensario de oro y el arca del pacto revestida de oro alrededor, en el cual estaba la olla de oro que tenía el maná y la vara de Aarón que reverdecía y las tablas del pacto. Entonces, Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Ven? Eso está ocurriendo en el cielo, en el lugar santísimo. Era allí donde estaba el arca y contenía las 2 tablas del pacto que eran los 10 mandamientos. Tengo una cita por acá de un libro primero escrito que dice: vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario. ¿Recuerdan que allá decíamos que era un ángel? Pero no, era el sumo sacerdote que estaba con el incensario. Y aquí dice: vi a Jesús, quien había estado oficiando en el arca de los 10 mandamientos, y dejó caer el incensario. Y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó su corona cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí en el lugar santísimo? Y dice allí: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Aquí hay como una confusión en gran parte de la cristiandad. Muchos creen que ese cabrío por Azazel representa a Cristo, y no es así. Aquí está bien claro que uno es por Jehová y el otro es por Azazel. Más adelante vamos a entender esto. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto.
ese macho cabrío emisario, dice allí que significa que se lleva aparte los males, aparta los males, se lleva lejos los pecados, los males. El macho cabrío emisario por Azazel. Entonces, vuelve el sacerdote al atrio, vuelve del lugar santísimo donde había llevado la sangre del primer macho cabrío por Jehová y había rociado 7 veces sangre sobre el propiciatorio. Ahora vuelve del lugar santísimo y pone sus manos sobre el macho cabrío para Azazel y confiesa los pecados de todo el pueblo y lo envía al desierto. Dice ahí que todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos y muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino, estaba completo y el número de los súbditos del reino, y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanitas de su túnica. Eso las tenía el sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo. Y si moría ahí, lo sacaban con un lazo. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra, y ya no había mediador entre el culpable hombre y el ofendido Dios. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fueran derramadas las plagas, las últimas 7 plagas, mientras Jesús oficiaba en el santuario, en el lugar santísimo. Pero al terminar allí su obra y cesar su intercesión, nada ya detenía la ira de Dios, que cayó furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que había descuidado la salvación y aborrecido las reprensiones. En aquel terrible tiempo, después de cesar la revelación de Jesús, los santos vivían en presencia del Dios Santo sin intercesor. Habrá un momento cuando usted tendrá la fe de Jesús, aquella fe poderosa que podía derrotar a Satanás y las tentaciones. Y habrá un momento, estando aún en esta tierra, donde Satanás tendrá la oportunidad de a los elegidos de Dios poder dudas. Dios no te va a perdonar. Pero los escogidos estarán tan firmes en su fe que podrán superar ese sufrimiento mental que el enemigo les causará. Había sido decidido todo caso, innumerada cada joya. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial y los pecadores confesados, mientras Él estuvo en el lugar santísimo, fueron asignados a Satanás. Bueno, leí mal aquí una palabra. Y los pecados confesados, mientras Él estuvo, es decir, quizás sus pecados y mis pecados, mientras Él estuvo en el lugar santísimo intercediendo,
fueron asignados a Satanás. La justicia demanda que finalmente se encuentre un culpable. ¿Se acuerdan del macho cabrío? Jesús, el sumo sacerdote salía y confesaba los pecados sobre un macho cabrío vivo y era enviado al desierto. Y aquí dice que cuando Jesús salía del lugar santísimo, ¿ve? Esos pecados eran asignados a Satanás, que es el originador del pecado, y debía sufrir su castigo. Entonces ya vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica. Dejó el cielo y las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. ¿Ven? Entonces Apocalipsis 21:3 dice que vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo al diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un tiempo, por un poco de tiempo. Entonces vean allí, aquí está la ceremonia sobre Azazel en el desierto. Esta tierra será un desierto. Después de la segunda venida de Cristo no hay vida. Los astros quedan fuera de órbita y no pueden sostener la vida en este planeta. El sol no vuelve a salir como de costumbre y el planeta es un desierto y solo Satanás queda allí. Ese es el macho cabrío enviado al desierto. Él tiene 1000 años para meditar en todo el daño que hizo, y finalmente después de esos 1000 años Satanás, dice la palabra de Dios en Mateo 25, que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, y después de esos 1000 años no quedará ni raíz ni rama. Satanás es la raíz y los que le siguen las ramas. Y Jeremías vio la tierra, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había luz en él, y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí que el campo fértil era un desierto, y todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Y dice allí Sofonías también: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. También acá, en el libro de 2 Tesalonicenses 1:6-8, dice que cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, cuando castigue, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Pueden ver acá que Cristo en su segunda venida dice que viene sin relación con el pecado. La gloria de Cristo en su segunda venida destruirá a todo el que no
esté cubierto con su manto de justicia. Y el círculo se cierra de nuevo al campamento. Aquí está el círculo de la salvación, el problema del pecado que fue resuelto en promesa en el santuario terrenal, y luego en la cruz se pagó el precio, y luego en la resurrección se aseguró la salvación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, dijo el apóstol. Y luego Jesús intercediendo en el lugar santo, y luego la hora del juicio que hemos estado hablando, y luego los 1000 años, la ceremonia, la segunda venida y la ceremonia del macho cabrillo para Azazel, y después los 1000 años en el cielo de los redimidos, y de nuevo a la tierra nueva. Yo pregunto, ¿qué te está impidiendo que un día puedan estar aquí con el entendimiento? ¿Por qué tú no estás preparado hoy? Si Cristo viniera, ¿sería esto para ti? ¿Sería esa cielo y tierra nueva para ti? El llamado de esta noche es que nada ni nadie pueda impedirnos ese gran regalo de la salvación que Cristo ha hecho. ¿Hay alguien en esta noche que dice: Señor, te acepto en mi corazón? Yo sé que mi vida no ha sido una vida de obediencia aquí. ¿Será que hay alguien en esta noche que quisiera ponerse en pie y decir: le abro mi corazón a Cristo, le entrego mi vida? ¿Hay alguien en esta noche? Jesús lo hizo todo. Está deseoso de poner el manto de su justicia y presentarlo ante el Padre como si nunca hubiese pecado. El Espíritu Santo te está llamando a hacer una entrega por completo a Cristo, el 100% de tu ser. ¿Hay alguien que no tiene seguridad de su salvación? ¿Puedo ver a alguien ponerse en pie y decir: yo le entrego mi vida a Cristo, yo necesito una renovación espiritual? ¿Será que hay alguien en esta noche? Jesús está regresando y viene para llamar a aquellos que aceptaron su sacrificio, que fueron justificados y que fueron santificados. Ahora Él viene para llevarnos. Es necesario hoy tomar esa decisión. ¿Será que hay alguien? ¿Puedo ver la mano de alguien para hacer una oración de consagración? Amén, gloria a Dios. Es necesario tomar decisiones hoy. Mañana no sabemos. Si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestra salvación. ¿Será que hay alguien más que siente en su corazón la necesidad de entregar su vida a Cristo? Ha sido una vida quizás de derrota por el enemigo. Has intentado una y otra vez, y como el enemigo ha aventajado y te ha mermado tu vida espiritual. ¿Hay alguien más que necesita entregar su vida a Cristo hoy? La hermana Juana necesita de Cristo. Hoy es el día de decisión. Hoy es el momento de su salvación. También tenemos ahí la hermana Dulce. Cristo la está llamando. Esa salvación es para usted también. Hay que tomar la decisión.
¿Hay alguien más? Haremos una oración de consagración, una oración de confesión, confesando que no hay fuerzas en nosotros y necesitamos el auxilio divino, esa unción del Espíritu Santo que nos habilita para poder derrotar toda tentación y traba del enemigo. Vamos a estar todos en pie. Y vamos a orar, oremos. Padre Santo, en esta noche, tú conoces los corazones, Señor. Tú sabes cuál es la necesidad de cada uno. Probablemente aquí hay personas que no se sienten seguras de su salvación y tú las estás llamando. Pero vamos que el Espíritu Santo obre en ellas el milagro de la conversión. Que el Espíritu Santo dé esa valentía, esa fortaleza para dar el paso de fe y servir al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias porque nos tienes paciencia y nos llamas. Te rogamos que la obra del Espíritu Santo sea completa en nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.